Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! ¿Cómo están? Yo literalmente vibrando de emoción. Hoy, amigos, tenemos un temazo entre manos que nos va a hacer suspirar, reír y seguramente perder un poco la noción del tiempo. Ya lo vieron en el título, ¿verdad? Kerem y Ande enamoran, la comedia romántica más esperada, no te la pierdas. ¡Ay, ay, ay! La sola idea me pone la piel de gallina. Para los que aún no me conocen, soy, y este es tu espacio de confianza, donde nos dedicamos a desentrañar los misterios, las alegrías, las emociones y, por supuesto, los dramas del universo del entretenimiento. Hablamos de series, películas, noticias y todo aquello que nos hace suspirar, reír, llorar y, en definitiva, sentir. Y hoy, amigos, vamos a sentir mucho. Hoy nos sumergimos de lleno en el torbellino de expectativas que rodea a esta comedia romántica. Una comedia que sinceramente está generando una expectación brutal, y con razón. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que por sí solos ya son sinónimo de éxito, de talento, y sobre todo, de una química que parece trascender la pantalla. Pero, atención. Que no nos vamos a quedar solo en la superficie. No solo vamos a hablar de ellos como pareja. Vamos a desmenuzar a fondo el porqué de esta expectación, qué es lo que la hace tan especial, y por qué desde ya se perfila como un must-see, un imprescindible para todos los amantes del género romántico, y para cualquiera que necesite un chute de buen rollo en su vida. Vamos a sumergirnos en los detalles, a cotillear sobre lo que sabemos hasta ahora, a analizar las pistas y los rumores, y por supuesto, a predecir qué podemos esperar de esta joyita que promete alegrarnos la vida. Y antes de que sigamos, no quiero que se me escape algo fundamental. Si eres nuevo por aquí, o incluso si ya eres un veterano de este canal pero todavía no lo has hecho, te animo a que te suscribas. Es completamente gratis y así no te perderás ni una sola de estas charlas apasionadas sobre series, películas, y todas las cosas que nos encantan. Además, activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un vídeo nuevo. Así no te perderás nada de nada. No queremos que te pierdas ninguna de nuestras aventuras. Suscribirse es gratis. Bien, ahora sí, preparados, listos, ¿ya? Vamos a lo que nos compete. Kerem y Hande enamoran. La frase por sí sola es un gancho que te atrapa y no te suelta. Y no es para menos. La sola mención de Kerem Bürsin y Hande Erçel en un mismo proyecto es sinónimo de éxito, de talento, y por supuesto, de una química que parece traspasar la pantalla. Es algo que se siente, que se percibe, que se vibra, y que te hace querer más. Es una promesa de entretenimiento de alto nivel. Lo primero que hay que destacar, por supuesto, es la elección del reparto. ¿Y qué reparto? Una elección maestra. Kerem Bürsin, un actor que ha labrado una trayectoria sólida, un artista que ha conquistado corazones en todo el mundo. Es conocido por su carisma arrollador, su talento interpretativo y, como no, su atractivo. Un hombre que posee ese magnetismo especial, esa capacidad de conectar con el público de una manera única. Un actor que ha demostrado su versatilidad en diferentes roles, y que tiene esa habilidad innata para construir personajes complejos y entrañables. Es capaz de hacerte reír, llorar y enamorarte en cuestión de segundos. Su sola presencia en pantalla es un imán. Y luego, tenemos a Hande Erçel. Una actriz que ha ido creciendo a pasos agigantados, consolidándose como una de las figuras más queridas y admiradas del panorama turco e internacional. Su belleza, su frescura, su naturalidad y su capacidad para transmitir emociones de una forma tan auténtica la han convertido en una estrella indiscutible. Hande posee un don especial para conectar con el espectador, para hacerle sentir cada emoción que su personaje experimenta. Su sonrisa ilumina la pantalla, y sus lágrimas te llegan al alma. Su capacidad para encarnar a mujeres fuertes, decididas, y al mismo tiempo vulnerables, es simplemente admirable. La combinación de ambos es dinamita pura. Es como juntar dos imanes con polos opuestos, la atracción es inevitable, y el resultado, explosivo. La sola idea de verlos juntos en una comedia romántica es suficiente para generar mariposas en el estómago. Es una combinación perfecta de talento, carisma y química, algo que el público anhela y busca. Pero no solo el reparto es importante. La elección de la historia también juega un papel crucial. Y aquí es donde la cosa se pone interesante.
Aquí es donde la expectación se dispara. Porque, amigos, aún no sabemos mucho sobre la trama, pero las pocas pistas que tenemos, los rumores que circulan, y las filtraciones que hemos podido ver pintan un panorama muy prometedor. Se habla de una comedia romántica que, como no podría ser de otra manera, combinará el humor, el drama y, por supuesto, el romance. Una historia que presumiblemente nos hablará de encuentros y desencuentros, de amores que parecen imposibles, de segundas oportunidades, y de cómo el destino a veces tiene sus propias reglas. Una historia que nos tocará el corazón y nos hará reflexionar sobre el amor en todas sus formas y colores. Muchos ya están especulando sobre el tipo de personajes que interpretarán. ¿Serán una pareja que se odia y se ama a la vez, como en los clásicos de la comedia romántica? ¿Un amor a primera vista, un flechazo instantáneo que cambia sus vidas para siempre? ¿Una historia de segundas oportunidades, de dos personas que tras haber vivido experiencias dolorosas encuentran el amor de nuevo? Las posibilidades son infinitas, y eso es precisamente lo que hace que la expectación sea tan grande. Todos queremos saber. Queremos imaginarnos a Kerem Bürsin en un papel que le saque todo su potencial, que le permita lucir su faceta más divertida, y que nos haga suspirar con su encanto. Queremos verlo interpretando a un personaje que tenga sus propias contradicciones, sus debilidades, pero también su fuerza y su determinación. Queremos ver a Hande Erçel en un personaje que nos haga reír a carcajadas, que nos conmueva con su sensibilidad, y que nos haga sentir empatía por sus luchas y sus anhelos. Queremos verla interpretando a una mujer que sea fuerte, independiente, y que sepa lo que quiere en la vida, pero que también sea vulnerable y que esté dispuesta a abrir su corazón al amor. Queremos verlos juntos, en una historia que nos haga vibrar, reír y, sobre todo, creer en el amor. Otro factor que ha contribuido a esta enorme expectación es la forma en que se ha manejado la campaña publicitaria. Los teasers, las fotos promocionales, las entrevistas y los pequeños adelantos que hemos podido ver han sido cuidadosamente seleccionados para mantenernos enganchados. Se ha creado una atmósfera de misterio, de intriga y de anticipación que es simplemente magistral. Cada pequeño detalle es analizado con lupa por los fans. Cada imagen es diseccionada y comentada en las redes sociales. Cada rumor es debatido, cada filtración es celebrada. Es como un juego, como un acertijo que los fans intentamos descifrar con avidez. Y eso, amigos, es precisamente lo que hace que la espera sea aún más emocionante. El hecho de tener que especular, de crear nuestras propias teorías, de imaginarnos la historia antes de que llegue a la pantalla, nos hace partícipes de la creación. Además, no podemos olvidar el contexto. Las comedias románticas siempre han sido un género muy popular, un refugio para el alma, un bálsamo para el corazón, especialmente en tiempos como estos, donde necesitamos un poco de alegría, de esperanza y de optimismo. Ver una historia de amor con personajes entrañables, con situaciones divertidas que nos hagan reír a carcajadas, con diálogos ingeniosos que nos hagan reflexionar, y con finales felices es justo lo que muchos necesitamos para desconectar del estrés diario, para evadirnos de la realidad y para creer en el poder del amor. Y si a eso le sumamos dos actores tan talentosos, tan carismáticos, y con tanta química como Kerem Bürsin y Hande Erçel, la ecuación es perfecta. Es la fórmula mágica para el éxito. Pero, ¿qué podemos esperar realmente de esta comedia romántica? ¿Cuáles son mis predicciones? Yo creo que veremos una historia con una fuerte carga emocional, que nos tocará el corazón desde el primer minuto. Con diálogos ingeniosos que nos harán reír, pero también reflexionar sobre el amor y la vida. Con situaciones cómicas que nos sacarán más de una carcajada, y con una química desbordante entre los protagonistas que nos hará suspirar en cada escena. Creo que la producción estará cuidada al detalle. Con una fotografía impecable, que nos mostrará paisajes hermosos y escenarios impresionantes. Con una banda sonora que nos acompañará en cada momento de la historia, que enfatizará las emociones y que se convertirá en la banda sonora de nuestros propios recuerdos. También creo que la serie abordará temas universales, como el amor en todas sus facetas, la amistad incondicional, la importancia de la familia, la búsqueda de la felicidad y la superación de las adversidades. Temas con los que todos nos podemos identificar, y que nos harán reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre nuestras relaciones y sobre nuestros sueños. Y por supuesto espero que nos sorprendan con giros inesperados, con personajes secundarios que nos roben el corazón, con situaciones que nos hagan reír a carcajadas, y con un final que nos deje con una sonrisa de oreja a oreja y con la esperanza renovada en el poder del amor.
En cuanto a los personajes, me imagino a Kerem Bürsin interpretando a un hombre con un gran corazón, pero con un carácter un poco complicado, con sus propios demonios, pero también con una gran capacidad de amar. Tal vez un empresario exitoso con una vida llena de responsabilidades, con una agenda apretada, con una vida que parece perfecta desde fuera, pero que en el fondo anhela encontrar el amor verdadero, una conexión auténtica que le llene el alma. Tal vez un hombre que ha sufrido en el pasado, que ha tenido que luchar para llegar a donde está, y que ahora busca a alguien que lo acepte tal y como es. Y a Anne Ercel, la veo interpretando a una mujer fuerte e independiente y con una personalidad arrolladora, con un espíritu libre, con una pasión por la vida. Una mujer que ha aprendido a valerse por sí misma, que ha tenido que luchar para conseguir sus metas, y que no se rinde fácilmente. Una mujer que ha aprendido a aceptar sus imperfecciones y que se siente orgullosa de ser quien es. Pero también una mujer que en el fondo, sigue creyendo en el amor, que sueña con encontrar a su media naranja, y que está dispuesta a darlo todo por esa persona especial. Creo que la historia nos mostrará cómo estos dos personajes, con personalidades tan diferentes, con vidas tan distintas, se van enamorando poco a poco, superando obstáculos, aprendiendo a aceptarse mutuamente y descubriendo que las diferencias son, en realidad, lo que hace que el amor sea aún más especial. Creo que la historia nos mostrará cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados, y cómo puede cambiar nuestras vidas para siempre. Y por supuesto espero que nos regalen momentos inolvidables, con escenas románticas que nos hagan suspirar, con diálogos que nos hagan reír a carcajadas y con situaciones que nos hagan reflexionar sobre el amor, la vida y la felicidad. La verdad, amigos, es que no veo la hora de que se estrene. Estoy contando los días, las horas y los minutos. Sé que no me va a decepcionar. Y creo que conociendo la calidad de las producciones turcas, y la química innegable entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, esta serie se convertirá en un éxito rotundo, en un fenómeno que conquistará corazones en todo el mundo. ¿Y ustedes? ¿Qué esperan de esta comedia romántica? ¿Qué es lo que más les emociona? ¿Qué es lo que más ansían ver? Déjenmelo saber en los comentarios, me encanta leerlos. Compartan sus teorías, sus expectativas, sus deseos, y todo lo que se les ocurra. Vamos a debatir, a especular, a soñar juntos. Quiero saber todo lo que piensan. También quiero recordarles que a medida que vayamos teniendo más información sobre la serie, a medida que se vayan revelando nuevos detalles, nuevos teasers, nuevas entrevistas, y todo lo que suceda, estaré subiendo nuevos vídeos. Les contaré sobre los avances, analizaré los nuevos teasers, comentaré las entrevistas, y los mantendré al día de todas las novedades. Así que manténganse conectados al canal. No se pierdan ninguna actualización. En resumen, hoy hemos hablado de Kerem y Hande enamoran, la comedia romántica que está a punto de conquistar nuestros corazones. Hemos analizado el porqué de la expectación, hemos hablado de los protagonistas, hemos especulado sobre la trama y los personajes, y hemos soñado con todo lo que esta serie nos puede ofrecer. En definitiva, hemos creado una lista de razones por las cuales esta serie promete ser un éxito rotundo, un fenómeno que marcará un antes y un después en el género de la comedia romántica. Espero que les haya gustado este vídeo. Me lo pasé genial hablando de este tema que tanto me apasiona. Gracias por acompañarme una vez más. No olviden dejar un like si les ha gustado el vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos, y para que estén siempre al día con las últimas novedades del mundo del entretenimiento. Y por supuesto comenten. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. ¿Qué esperan de la serie? ¿Qué les emociona más? ¿Qué teorías tienen sobre la trama? Cuéntenmelo todo. Un abrazo enorme, lleno de cariño y de anticipación, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Y recuerden, la espera valdrá la pena.